se van solas. Y están solas, viven su vida de fe solos. ¿Pero por qué? Por culpa de las heridas. No tiene sentido. Tenemos que estar juntos, como dice la palabra de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? La unidad. Juntos, una dirección. Vemos en el texto de hoy que habla de un cuerpo, ¿verdad? Es un texto que no es muy complicado de comprender, es muy didáctico, además el mismo. Es una especie como de un símil, ¿no? Que habla de la iglesia y habla también de un cuerpo, de una persona. Y es que en un cuerpo, como dice, hay muchos miembros, ¿verdad? Curiosamente, miembros también lo usamos dentro de las iglesias. Hay muchos miembros en un cuerpo y muchos miembros en una iglesia. Son partes diferentes. Todos tenemos características diferentes, ¿verdad? Uno tenemos unas virtudes y otros tenemos otras virtudes, cualidades, incluso también defectos, ¿verdad? A veces las cualidades no es lo que más nos hace chocar, sino son los defectos. De hecho, un cuerpo tiene, cada parte o cada miembro del cuerpo tiene formas diferentes de curarse, ¿verdad? No es lo mismo cuando te haces una herida en una mano que cuando te la haces en un ojo, ¿verdad? En un ojo no te vas y te echas agua oxigenada o todo lo que se echa, ¿verdad? Ni lo tocas, vas al médico directamente. Las partes del cuerpo tienen diferentes formas de curarse, diferentes formas de trabajar. Existe mucha individualidad dentro de un cuerpo, al igual que dentro de una iglesia. Incluso hay diferentes hemisferios dentro de un cuerpo. Unos son diestros, otros son zurdos, ¿verdad? Y eso tiene mucha conexión también con el cerebro. En la iglesia hay muchos tipos de pensamiento, incluso políticos, de un lado, de otro, yo pienso así, yo pienso así. Hay diferentes hemisferios. En una iglesia también hay diferentes pensamientos, egos, pensamientos teológicos, incluso tradiciones. Venimos, esto es una iglesia multicultural, hay muchas tradiciones diferentes, ¿verdad? Y nosotros mezclamos un poco y hacemos aquí la nuestra propia. Somos una iglesia diferente, con miembros diferentes entre ellos, ¿verdad? Y además tenemos muchas funciones, pastores, ancianos, diáconos, profesores, creyentes, remanentes, hay hasta incluso ovejas perdidas que hay por ahí, ¿verdad? Muchos tipos de funciones. Todo unido hace un cuerpo. Pero lo importante no es que seamos diferentes y que incluso siendo diferentes seamos uno. Me gusta cuando dice en el versículo 5, así que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Eso es lo que tiene sentido. Porque es difícil juntarse, ¿verdad? Es muy difícil que personas se junten para hacer algo. Normalmente la gente se junta para trabajar, pero para conseguir dinero, esa motivación. Sin embargo, la iglesia de Cristo se junta en Cristo. Eso es lo más importante. Cada uno, como dice, al servicio de los demás. Del uno al todos y del todos al uno. Como D'Artagnan y los tres mosqueteros, ¿verdad? Como decían, todos para uno y uno para todos. Pues la iglesia es igual. Todos al servicio de todos al mismo tiempo. Pero en Cristo. Es la diferencia entre un club social y una iglesia. Hay iglesias que se comportan como clubes sociales. Juntos hacen actividades, se lo pasan bien, leen lo mismo, les gusta el mismo libro que es la Biblia, está bien, el pastor predica cosas muy interesantes y luego ya está. Lo importante es que seamos una iglesia en Cristo, dentro del Evangelio, dentro de la evangelización y en la misma corriente. Aquí es cuando llega el término que me gusta mucho hablar, que es la sinergia. Y cada vez ya se habla más del término sinergia, ¿verdad? ¿Qué es la sinergia? Un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Si tenemos que hacer la mudanza de una casa y cada uno se encarga de una cosa, la podemos hacer en X tiempo. Pero si todos nos unimos y en todos nos apoyamos y nos ayudamos, lo hacemos mucho más rápido. Pero somos las mismas personas, pero el trabajo es conjunto. ¿Lo entendéis? ¿Me explico? No es lo mismo llevar un mueble yo solo que llevarlo entre dos. Se hace mucho más rápido. O entre tres. Esa es la sinergia. Que podemos ser los mismos, pero si trabajamos juntos, el resultado es mucho mejor. Esto es lo que tiene que ser.
Y aquí llega otro término que me gusta mucho que hablamos, es la unicidad, es ser uno, ¿verdad? Hablamos mucho de la unicidad. ¿Qué es la unicidad? Este versículo lo explica, que de todos los miembros diferentes, con todas las diferencias que hemos hablado, nos convertimos en uno solo. Vamos a hablar de 3 palabras dentro de la unicidad. Hemos explicado el versículo, ahora vamos a hablar de la unicidad. ¿Qué 3 palabras podemos explicar con la unicidad o podemos explicar la unidad? Primero es conmigo. La palabra es conmigo. El pastor yo siempre usa en inglés, dice with. Queda un poquito mejor, conmigo creo que queda un poco peor, pero lo traducimos, conmigo. ¿Qué quiere decir? Que Dios está conmigo. La mejor forma de explicarlo es David en el Salmo 23, donde dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Esto es la bendición de que Dios está conmigo. Dios está conmigo a través de sus promesas de la misma forma que estaba con Abraham. Le dio la promesa de Isaac y le dio la promesa que detrás de Isaac había una gran generación de personas que iba a ser su pueblo. Y fue la promesa de Dios con Abraham, toda una descendencia. Pero también está conmigo a través de los problemas. Daniel 6:23 dice, mi Dios ha enviado a su ángel a cerrar la boca de los leones y no me han hecho daño alguno. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo, ¿verdad? Hechos 12, Pedro es liberado de la cárcel mientras dormía. Mientras dormía, entre los guardias encadenado, Dios estaba con él, al igual que está conmigo. A través de los desastres, Hechos 8, como vemos la persecución y la diáspora, pero Dios estaba con ellos, como por ejemplo estaba con Felipe. A través también del pacto de la evangelización, dentro de su propósito, Dios está con nosotros. Dios estaba con Pablo en medio de la tempestad. Dios estaba con Pablo en medio del naufragio. Dios le dice, tu vida no va a correr peligro. Y además, la vida de todos los demás, la voy a poner en tus manos. Yo estoy contigo. ¿Por qué? Como he dicho, había un plan. Él tenía que ir a Roma. Dios estaba con él. ¿Necesitamos otra respuesta o bendición en nuestra vida más allá de esta? ¿No? Podría ser este nuestro título de oración para siempre. Dios, que yo pueda disfrutar que tú estás conmigo, de la bendición de que tú estás conmigo y todo lo demás, no importa. Y si me meten en un foso de leones, no importa, tú estás conmigo, etcétera, etcétera. La segunda palabra que tenemos que aprender es Emmanuel. La conocemos todos. Dios está conmigo. Y Emmanuel, ¿qué es lo que quiere decir? Podemos recordar Isaías 7:14, donde dice que la Virgen dará a luz un niño y será llamado Dios está con nosotros. ¿Verdad? Esa es la bendición de Emmanuel, que Dios está con su iglesia. Dios está con nosotros. Conmigo primero y luego con todos los demás. Esa es la bendición de Emmanuel. Un cuerpo no se mueve si el cerebro no lo indica. Eso lo sabéis, ¿verdad? El cerebro es quien tiene que decir en qué momento qué se mueve y qué no se mueve. Hasta lo involuntario, que es la respiración, ¿verdad? Porque cuando una persona muere cerebralmente, no sigue respirando. Y yo no tengo que pensar en respirar y en que mi corazón lata. Es algo que el cerebro hace por sí solo. Yo no tengo que pensar tengo que coger este brazo, lo tengo que levantar, agarrar el micrófono con los dedos y estar todo el rato diciendo, tengo que mantenerlo fuerte. No, mi cerebro ya lo hace por sí, pero hace falta que haya una orden, ¿verdad? Tiene que haber una orden. Y esa orden es ese cerebro, es esa inteligencia que existe, ¿verdad? Un propósito. De esa forma Dios llama a sus hijos. Dios llama a sus hijos y los une
para formar una iglesia. Y además le da la promesa de que yo voy a estar con vosotros. Ese es el sentido del cuerpo. Mateo 28:20, ¿qué dice? Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Eso es Emmanuel. No os preocupéis por nada, yo estoy con vosotros. ¿Cuánto tiempo? Hasta el fin del tiempo, hasta el fin del mundo. No os preocupéis de nada. ¿Cuál es el resultado? Filipenses 2:2. Siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Dios siempre estuvo con su pueblo. Siempre. No hace falta que Dios nos lo diga para saberlo. Y lo podemos ver a través de la Biblia, como hemos hecho antes. Dios estaba con su pueblo cuando eran esclavos. Y cuando claman a Dios, los lleva siendo peregrinos. ¿Para qué? Para ser conquistadores. Dios está con su pueblo con un propósito. La iglesia fue perseguida, acabó siendo dispersa. ¿Para qué? Para ser misioneros en otros lugares. Y Dios estaba con ellos en todo momento. Y Dios estaba con los que estaban siendo encarcelados a lo largo de la historia también. Y estaba siendo con ellos también cuando estaban siendo escondidos. ¿Para qué? Para que fuesen evangelistas. Dios está con nosotros siempre. Último término es la unicidad. Tenemos que ser uno. Dios está conmigo, Dios está con su pueblo y nos convertimos en un solo cuerpo. Ser uno dentro del Evangelio de Cristo, ser uno dentro de la Iglesia Aposento Alto, ser uno dentro de la corriente de la evangelización. Siempre igual, ser uno. Siempre ser uno. Pero, ¿para qué tengo que ser uno? Porque a mí no me puede caer bien cualquier persona, o es que esta persona no me cae bien. ¿Por qué? ¿Por qué ser uno? Porque al igual que hemos leído en Mateo 28:20, que Dios va a estar con nosotros todos los días, pero no es porque le apetezca estar con nosotros porque le caigamos bien, o porque nosotros lo necesitemos, porque si no vamos a estar muy tristes. ¿Por qué? Porque en el versículo anterior dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Ah, entonces Dios está conmigo por interés. Claro, ¿qué te pensabas? Hombre, Dios está contigo porque eres su hijo y te quiere cuidar, pero porque hay un plan en tu vida. Y te ha dado ese plan a ti. Ah, entonces Dios está conmigo ¿para qué? Para que yo sea feliz, sonría mucho, tenga mucho dinero, un buen trabajo y mis hijos vayan a un buen colegio. A Dios no le importa eso. Dios lo que importa es que vayas al mundo y hagas discípulos a las 237 naciones, empezando por esta, la número 1, España, y siguiendo por las demás que representan esta iglesia. No tiene sentido si yo no estoy viviendo así. Tiene que haber dentro de ese cerebro del que hemos hablado una sincronización, ¿verdad? ¿Hacia dónde vamos? Si cada parte del cuerpo va hacia un lado, quiere moverse, sería muy absurdo. No nos podríamos mover. Si cada parte del cuerpo quiere hacer algo, tiene que haber una dirección. Si cada uno hace lo que quiere y lo que piensa, el cuerpo no se mueve. No nos podemos mover. Tiene que haber una coordinación para poder llegar de un punto A a un punto B, de poder llegar de un pensamiento a un objetivo, ¿verdad? Poder conseguir una meta. Por eso es importante que podamos conocer primero cuál es el itinerario de nuestra vida. Porque si el cuerpo no sabe cuál es su función, no vamos a poder ayudar al resto. Si el brazo no sabe que es un brazo y que sirve para agarrar, para apoyar, para coger, para levantarse, no va a poder ayudar al cuerpo y a los demás miembros. ¿Verdad? Por eso, primero, vamos a conocer cuál es el itinerario de nuestra vida. ¿Cuál es mi lugar en la evangelización del mundo? Todos hemos escuchado los términos de CVDIP, ¿verdad? El PUSIP en español, que es el pacto, la visión, el sueño, la imagen y la práctica. Lo hemos visto alguna vez, lo tendremos que repasar, los remanentes también lo han visto un poco por encima.
Lo podemos resumir así. ¿Comprendes el pacto? ¿Comprendes la necesidad de la evangelización? Vale, ¿cuál es tu lugar en la evangelización? ¿Cuál es tu lugar? Si la evangelización del mundo fuese una película y estuviesen los créditos, al lado de tu nombre, ¿qué saldría? A veces sale el camarero detrás de la barra, ¿no? A veces. O policía número 2. Todos los actores que han participado aparecen. ¿Cuál sería tu lugar o tu papel en la película? ¿Un figurante, un doble que está ahí atrás? ¿O una persona que por lo menos tiene un papel, que interviene, un protagonista? Esa es la pregunta. ¿Cuál es tu papel dentro de la película de la evangelización? ¿Cuál es tu lugar dentro de la evangelización? Romanos 1:1, Pablo se presenta así. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ahí está. Pablo ya toma su papel. Lo ha tomado él. Es su papel. Él ya está comprendiendo cuál es su itinerario. Yo soy un apóstol apartado para la evangelización. Pero ya no es solamente el saber cuál es mi papel. Esto tienes que pensar y meditar mucho. Sino, ¿cómo lo voy a conseguir? ¿Cómo voy a llegar yo a conseguir desarrollar ese papel? ¿O cómo voy a conseguir yo hacer ese lugar que yo tengo, ese trabajo dentro de la evangelización? ¿Cómo lo voy a conseguir? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ah, ya está. ¿Así de fácil? Pues yo pensaba convertirme, por ejemplo, siempre hay algún remanente, ahora estoy pensando en Seo, el hijo de diaconisa Kim, que quiere ser futbolista, ¿verdad? Yo quiero ser una persona representativa dentro del mundo del fútbol para poder así hacer la evangelización. ¿Y qué tengo que hacer? Pues ayer se lo decía a los remanentes. El pastor, cuando antes de venir a España, él se reúne con el pastor Río y podía haberle dicho 1000 cosas que tenía que hacer. Tienes que hacer esto, lo otro, no sé qué, entrenar, ver muchos partidos, especializarte y ven para allá, no sé qué. Cuando vino un remanente a España no hace mucho, vino y empezó a viajar en España y alrededor de España. Y él quiere ser quiere ser entrenador de fútbol y se fue a Inglaterra, se fue a ver partidos de la liga inglesa, estuvo en partidos en Portugal, estuvo aquí en el Bernabéu, se fue al Camp Nou en Barcelona, porque él quería especializarse, hizo muchas cosas. Y fantástico lo que hizo. Pero ¿qué es lo que le dijo el pastor Río a Seo? Simplemente convierte en un especialista espiritual. En otras palabras, Filipenses 4:13, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Todo lo puedes hacer todo lo puedes en Cristo, ¿verdad? Por eso tienes que cogerlo todo y ponerlo en Cristo. Si no, no funciona. Ay, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero le dejo un 10% de lo que es mi vida. Entonces el resto no puedes. Tiene sentido, ¿verdad? Ahí es cuando hablamos de que hay que ponerlo todo dentro del Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todo luego al final sale y hace que todo cambie. Escucha la palabra, haz fórum de la palabra, concéntrate en la palabra. ¿Cuál es el itinerario de mi vida? En la palabra te lo va a decir. Lo vas a encontrar dentro de la palabra. Fuera no. No esperes a que llegue un pastor o que llegue un evangelista o que llegue un conferenciante o que llegue un coach o que llegue quien sea para que te diga lo que tienes que hacer en tu vida. Escucha la palabra, porque Dios es quien te va a decir cuál es tu lugar dentro de la evangelización. Siempre que tengas tus ojos y tu mente abierta y no te limites por lo que eres y por dónde estás ahora. Conoce también el itinerario de la iglesia. ¿Cómo podemos conocer cuál es el itinerario de la iglesia? Vas a los cultos, escuchas los mensajes, asistes a las conferencias, asistes a los entrenamientos. Ahí es donde encuentras el itinerario del cuerpo de la iglesia. Está muy bien que conozcas cuál es el tuyo, cuál es tu función, pero tienes que comprender cuál es la función del cuerpo en conjunto, ¿verdad? Cultos, mensajes, conferencias y entrenamientos. ¿Cuál es tu implicación dentro del cuerpo? ¿Cuál es tu implicación? ¿Cuál es tu implicación dentro del itinerario de la iglesia? Tenemos que ir todos juntos en la misma corriente,
dentro de la Iglesia Aposento Alto de Parla. ¿Amén? Pero para eso tiene que haber una implicación, tiene que haber un interés y un ardor por no solamente formar parte de este club social, como se podría decir despectivamente, formar parte de esta iglesia, con una motivación y con un camino que tiene que recorrer. A modo de conclusión, hoy creo que estoy batiendo un récord de rapidez, pero me he esforzado en intentar sintetizar mucho. A modo de conclusión, tenemos que disfrutar, en primer lugar, de la sanidad. Son 2 puntos en la conclusión. El primero es la sanidad. La sanidad de cada miembro del cuerpo de Cristo. Y aquí hay algo que me parece muy interesante, y es el tema de la acupuntura y demás. ¿Cómo es posible que tocando un punto que está en una parte del cuerpo te ayuda a otra parte del cuerpo que está en otro lugar? Parece que es absurdo, ¿verdad? Pero es así, ¿verdad? Por ejemplo, ¿alguna vez habéis ido a un fisioterapeuta, osteópata, que a lo mejor le dices, ay, me duele en tal parte del cuerpo y te toca otra diferente? Dices, no, pero si me duele aquí en la espalda, sí, pero esto es porque el músculo viene, porque tu postura, porque no sé qué, y te cuenta y dices, ¡hala! O sea que todo está conectado, ¿verdad? Por eso necesitamos que cada parte del cuerpo tenga esa sanidad para que el conjunto esté bien. No es decir solamente, pues el brazo está mal, pues lo dejamos ahí que no funcione. No, porque que un brazo esté mal impide que todo el cuerpo pueda moverse, lo limita mucho a hacer muchas cosas, ¿verdad? Sanidad de todos los miembros del cuerpo de Cristo, a través de unos hábitos espirituales poderosos. No mínimos, no justos. El pastor Río en las conferencias de Europa, el mensaje a los remanentes les decía, aunque sea 5 minutos al día, aunque sea 5 minutos al día puede cambiar tu vida. Bueno, mentira, 5 minutos al día va a cambiar tu vida. 5 minutos al día va a cambiar tu campo, va a cambiar tu familia, va a cambiar la iglesia. 5 minutos al día. A través del abrir los ojos espirituales, siendo lleno del Espíritu Santo, es que podemos tener sanidad en nuestra mente y en nuestro corazón. Abrimos los ojos espirituales, somos llenos del Espíritu Santo, recibimos la sanidad. Cuando somos también sanos espiritualmente y a través de una vida sana yo tengo la sanidad y la fuerza del cuerpo. Necesitamos esas 3 sanidades. En segundo lugar, la concentración. Mi vida espiritual por encima de todo y de todos. No es solamente la concentración de decir, voy a estar un rato, 10 minutos, muy concentrado. Y ya es difícil. A mí me pasaba estos domingos que hemos estado confinados, estoy en el salón de mi casa, donde yo normalmente pues hago otras cosas, que no es estar escuchando el mensaje en la televisión. Yo, cuando estoy escuchando un mensaje, me voy a otra habitación y me concentro. Es otro contexto. Por eso es importante siempre tener un rincón, porque tu mente cambia, ¿verdad? Tu mente cambia. Cuando los niños entran aquí y empieza el culto, ¿qué es lo que hacen? Cambian. Es tiempo de culto y ellos mismos poco a poco, en el paso del tiempo, vayan aprendiendo. Aquí tengo que estar más tranquilo, tengo que estar más callado, tengo que estar aquí sentado. Lo veis aquí, Irene Israel. Estaba en Israel hasta estaba tan relajado y tan tranquilo que casi se dormía, ¿verdad? Domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, sábado tras sábado, durante muchos años hace ese hábito, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer lo mismo, pero la concentración no es solamente un tiempo, es una hora, no. Es vivir una vida concentrada en el Evangelio. Que puedas hacer cualquier cosa en tu vida, pero tú estés concentrado en que esto es para la evangelización. Yo voy a mi trabajo, pero es mi campo. Yo voy a ver a mi familia, pero es mi campo. Yo voy a mi iglesia, pero es mi campo. Eso es tener una vida concentrada. Esa es también la bendición de las 24 horas. Pero antes de la bendición de las 24 horas, ¿cuál tiene que llegar antes? El tiempo marcado. Ese tiempo que necesitamos. Concentración en mi vida espiritual por encima de todo, circunstancias y de todos.
Los niños pueden esperar un rato, que se les haga caso. Mi esposa, mi marido, pueden esperar un rato. Ir a trabajar, ahora voy. Primero, mi tiempo. Mi tiempo. Es cuestión de vida o muerte en mi vida espiritual. Si yo no tengo mi tiempo, muero. Si tengo mi tiempo, tomo fuerzas. Y luego ya, todo lo que queráis. Hacemos caso, trabajamos, estudiamos, siempre necesitamos ese tiempo. Así podremos llegar a enraizar. Y enraizaremos tanto que lo haremos de forma inconsciente. ¿Verdad? Tendremos cosas que sean automáticas, ¿verdad? Por ejemplo, esto es un ejemplo que me gusta mucho y es que primero los niños, y con esto ya termino, primero los niños cuando van aprendiendo a andar, ¿qué es lo que hacen? Se caen y ¿qué es lo que hacen? Toda la cara al suelo. No han ejercitado sus reflejos. Cuando se parten la cara 2 o 3 veces, dicen, ay, tengo que poner las manos, así no me hago daño. Y aquí os conté la historia de un director de un colegio que fue profesor mío en la facultad, y él decía que había un niño que no tenía reflejos, porque sus padres tenían todo el suelo lleno de colchoneta, entonces como casi nunca se hacía daño, no ejercitó digamos que los reflejos de ponerse las manos. Porque los niños van corriendo, se chocan y luego ya aprenden a ¿qué? A pongo las manos. Pero luego crecen los niños y ¿qué es lo que hacen? Adquieren fuerza y equilibrio y agilidad y cuando se tropiezan recuperan el paso, ¿verdad? Que es lo que nos pasa a nosotros, que vamos andando, nos tropezamos, recuperamos el paso, miramos en plan, no nos ha visto nadie, bien, y seguimos. Pero los niños ya llegan a un punto en el que son capaces de ver hacia adelante y lo ven todo por adelantado. Ah, esto lo salto, ah, esto voy por un lado, voy por otro, ¿verdad? Tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que aprender, mientras nos caemos, a poner las manos. Y luego ya tendremos suficiente fuerza espiritual y suficiente sabiduría para cuando nos tropecemos con algo, recuperar el paso rápido. Aunque sea ridículo, no pasa nada. Y llegaremos a un punto en el que lo veamos todo por adelantado. Veremos los problemas por adelantado y veremos también la respuesta y el camino por adelantado. ¿Cuál es el problema? Que nos cuesta aprender y aún seguimos dándonos en toda la cara porque no miramos por adelantado. Nos centramos en muchas cosas y aún hay personas que están en el suelo retorciéndose. ¡Ay, me he hecho daño! Levántate otra vez y aprende a caminar y aprende a ver las cosas por adelantado. ¿Cómo? Si estoy concentrado en la meta. La única forma de aprender es caerse y tropezarse, hasta que aprendamos a mirar las cosas por adelantado y a disfrutar de las bendiciones sin la necesidad de sufrir. Así que vamos a orar y vamos a disfrutar todos de la bendición de que siendo muchos y siendo diferentes, somos uno en Cristo para la evangelización del mundo, porque es lo que da sentido a nuestra vida. Del todos al uno y del uno a la evangelización, como dice la palabra de Dios, en Cristo Jesús. Señor, te queremos dar gracias porque tú nos has dado la bendición de ser muchos, diferentes, pero de ser uno en Cristo. Y siendo uno en Cristo, yendo hacia donde está tu corazón, que es por lo que vino Cristo, para morir por todos nosotros, ser salvos. Así que la evangelización esté en nuestro corazón, o mejor dicho, sea nuestro corazón. Que podamos tener ese corazón de entregar nuestra vida, de concentrar y poder ir hacia esa meta y a ese objetivo perfectos que tú has establecido en nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.